Hola, bienvenido. Mi nombre es Daniel y hoy hablaremos de carcinogénesis, el origen del cáncer. Esta palabra es una traducción de las palabras latinas cáncer o cancrum y la palabra griega carcinos, que significa cangrejo. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en los países de ingresos medios y bajos, aunque últimamente estos datos están por cambiar. Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben a 5 principales factores de riesgos, conductuales y dietéticos, los cuales son un índice de masa corporal elevado, la ingesta reducida de frutas y verduras, el sedentarismo, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, de los cuales el tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer. Entonces, ¿qué es la carcinogénesis? Es el proceso por el cual las células normales se transforman en células cancerosas. Una definición más completa sería la siguiente. Es un proceso secuencial durante el cual las células afectadas acumulan paulatinamente cambios genéticos que conducen a la expresión de un fenotipo maligno. Para entender mejor, presta mucha atención. Empecemos hablando de las causas del cáncer, las cuales pueden ser endógenas, que tienen que ver con la herencia y representan de un 20 a 25%, y las causas exógenas, que representan de un 75 a 80%. Un agente que favorece o promueve la aparición del cáncer se le conoce como carcinógeno. Tenemos los carcinógenos físicos, que son las radiaciones ionizantes o los rayos cósmicos, los carcinógenos químicos, que son el humo del tabaco, el asbesto y el arsénico, y los carcinógenos biológicos, que son los virus, bacterias o parásitos. Existen grupos de genes que ayudan al crecimiento y diferenciación normal de las células y otros que nos protegen contra el cáncer, pero si estos genes sufren alguna alteración, entonces ocurrirá todo lo contrario, la carcinogénesis. Estos genes son los siguientes. Tenemos los protoncogenes, los genes supresores de tumores y los genes reparadores del ADN. Los protoncogenes son genes que participan en el crecimiento normal de las células. Las mutaciones o cambios en un protoncogen pueden hacer que éste se convierta en un oncogen, que puede hacer que se formen células cancerosas. Ejemplos de estos genes son el KIT, el KRAS y el LMIC. Los genes supresores son genes que inhiben la proliferación excesiva y algunos de ellos son el TP53, el cual es el famoso guardián del genoma humano, el RB1, el APC, el BRK1, el BRCA2, genes reparadores del ADN. Son genes que identifican y ayudan a corregir daños hechos a las moléculas del ADN que codifican el genoma. Algunos de ellos son el ATM, el PALB2, el MLH1, el MSH2 y el XP2. Y sí, muchos de estos genes reparadores del ADN también funcionan como supresores de tumores. Transformación maligna. Existen indicadores y genes y agentes promotores del cáncer. Un agente iniciador es aquel que provoca un cambio irreversible en el genoma de las células, mientras que los agentes promotores son aquellos que promueven la proliferación celular y por lo tanto pueden promover el desarrollo del cáncer. Los agentes iniciadores más conocidos son las nitrosaminas, los benzopirenos y los plaguicidas. Los agentes promotores más comunes serían la sacarina, la grasa, las altas temperaturas, los esteroides sexuales, el alcohol y el humo del tabaco. Existen sustancias que pueden actuar también como iniciadores y como agentes promotores, a la vez a las cuales se les conoce como carcinógenos completos. Como por ejemplo, tenemos los hidrocarburos aromáticos policíclicos o el amianto. La carcinogénesis consta de 3 fases. La primera es la iniciación, que se caracteriza por el daño al ADN, mutación celular y la inhibición
de genes tumorales, seguida por la promoción, caracterizada por resistencia a la apoptosis, resistencia a los puntos de control del ciclo celular y sobreexpresión de factores de crecimiento, excesos de la proliferación celular, entre otros. Y por último sería la progresión. En esta se expresan diferentes factores amiogénicos y también se produce ya lo que es la metástasis. El resultado de todo esto es una célula cancerosa. Las células cancerosas tienen las siguientes características: inestabilidad genómica y mutación, resistencia a la muerte celular, desregularización energética celular, sostener una señal proliferativa, evasión de supresores del crecimiento, evita la destrucción inmunológica y permite la mortalidad replicativa, inflamación promovida por el tumor, ya que éstas invaden y hacen metástasis e inducen a la angiogénesis.